Pues venga, vuelve la toxicidad. Buenas. Y lo siento, no me va a quedar otra, sobre todo por uno de los temas que tenemos que tratar en el vídeo de hoy, pero bueno, intentaré ser poco lesivo. Pero vamos a tratar unas cuantas cositas. Se va a hablar de retrocompatibilidad, parece que algunos videojuegos podrían estar regresando, también tenemos que celebrar un aniversario muy especial, como también entristecernos por otra subida de precio adicional en el mundo de los videojuegos. Y esto parece que no se va a acabar nunca, más allá de ir con esa última hora entre PlayStation y el PC. Pero antes de todo eso, os invito a que os paséis por el enlace de la descripción porque han activado una oferta bastante curiosa. Videojuegos para un solo jugador, lo tenéis en portada. Videojuegos que, por ejemplo, te encuentras entre ellos Mad Max. Ese videojuego para Steam mismamente te vale 1 euro. Un triste y miserable euro, por si todavía no lo habéis comprado, con las 40.000 ofertas que ha tenido a lo largo de su existencia. Luego para Xbox, por ejemplo, te puedes encontrar Sekiro por 9 euros. Aquí tú te pones a hacer un repaso y te metes por apenas unos 20 pavos 5 o 7 videojuegos, no os exagero. Echad un vistazo, lo tenéis en la portada y también podéis aprovechar hasta la última hora los códigos que os he estado pasando últimamente. Pero bueno, enlace de la descripción y como siempre, muchas gracias por las compras. El que no vais a encontrar todavía tan barato es Crimson Desert. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? Se preguntará más de uno. Pues oye, que tiene unos números que son desde luego muy destacables. No necesariamente porque haya vendido ya más de 4 millones de copias, esto es un dato oficial de los últimos días, sino que además tiene muy buena retención de audiencia. Es un videojuego que en plataformas como Steam, por ejemplo, tuvo durante su fin de semana anterior, durante estos últimos días básicamente, el mismo número de jugadores que en su día de lanzamiento. Recordad que la segunda semana incluso superó ese número de jugadores inicial. Pues a día de hoy se mantiene. Es básicamente como si nadie se hubiera ido del videojuego prácticamente. Y esto, como dato y curiosidad, os comento que no es nada habitual en videojuegos de un solo jugador. Incluso en videojuegos de mundo abierto, con muchas misiones y larga duración, no suele haber tan buena retención de usuarios. Y esto pues aplica a videojuegos de la saga Assassin's Creed, aplica a otros muchos videojuegos de acción y aventura que tienen larga duración también. No, esto realmente no es lo habitual. Esto lo hemos visto en algunos videojuegos como pueda ser el caso de Elden Ring mismamente. Es uno de los pocos casos donde ha habido tanta retención en las primeras semanas y parece que la cosa va a seguir estando muy estable, porque a través de las últimas actualizaciones han mejorado ya un mogollón de historias y movidas. Y la cuestión es que ayuda también mucho que este videojuego tenga un contenido tan denso, que sea un contenido tan largo, que sea un contenido tan amplio y sobre todo también que dé tanto gusto pasearte por esos escenarios sacando capturas, sacando un poco imágenes por todas partes, ya que el videojuego visualmente es una de las cosas más bonitas que se ha visto últimamente, al menos en mundos abiertos, hay que decirlo. Y bueno, pues parece que el videojuego no parará de recibir actualizaciones y a futuro seguramente incluso la comunidad que se ha ido acabe volviendo en un momento dado. Pero vamos, un completo éxito. ¿Sabéis qué videojuego también tuvo una alta retención de usuarios durante su lanzamiento? Starfield, sí. Este título, en Steam, por ejemplo, alcanzó más de 300.000 jugadores simultáneos. Esto va por encima de Crimson Desert. Y es un título que, de hecho, si tú querías jugar en esa plataforma, lo tenías que comprar sí o sí. Además, que gran parte de esos usuarios se compraron la edición más cara para tener el acceso anticipado. Eso, la verdad, que fue siempre bastante meritorio. Estábamos hablando de una edición que a lo mejor te costaba unos 100 euros aproximadamente para tener todo el paquete de contenidos. Y bueno, pues lo acabó consiguiendo. Starfield, siendo un videojuego que se limitaba a Xbox y a PC, resulta que se convirtió en uno de los títulos más vendidos del año 2023. Y la cuestión es que tenía un hándicap, no solamente estar limitado a esas plataformas, sino que además estaba en el Game Pass, con lo cual pues la compra no era tan estrictamente necesaria. Ahora, durante el próximo día 7, no solamente lanza una expansión, sino que también se lanza para PlayStation 5. Y adivinen ustedes qué. Pues con todos estos videojuegos que hay a lo largo de estos días, Starfield no se ha movido de los primeros puestos de los títulos más vendidos. Incluso ha tenido etapas durante estas últimas semanas donde los dos videojuegos más vendidos de PlayStation 5 eran
Starfield en una edición sencilla y Starfield en una edición más cara y más completa, la edición Premium. Esta semana va a cambiar todo lo que ha sido la narrativa con este videojuego. Esta semana Xbox va a dar una vuelta de tuerca sobre la imagen de Starfield. Solamente le faltaba un pequeño detalle a este videojuego para ser bien valorado: el logotipo de la consola favorita de muchos medios de comunicación, porque el éxito ya lo tuvo. Starfield fue un éxito de lanzamiento a nivel de números, y esto yo creo que es algo que a día de hoy no se puede discutir. La cuestión es, lo que vengo a decir es que con este videojuego siempre se fue muy injusto. Es un título que obviamente tiene carencias, obviamente le faltaban cosas que mejorar, así lo demuestran precisamente las múltiples actualizaciones que han llegado con el paso del tiempo, pero la cuestión es que eso también ha sucedido con otros múltiples títulos de la compañía, y nunca hubo tanto odio, nunca hubo tanta historia, nunca hubo tanta polémica como la que hubo con este videojuego, donde básicamente se criticaba el más mínimo defecto de una manera exacerbada. Medios de comunicación que le daban casi un 9 de nota, tú leías sus titulares y parecía más bien que estaban diciendo que el videojuego era un suspenso completo, y la verdad que no tenía ninguna clase de sentido. Es como que el discurso ya estaba preparado con este videojuego, es como si ya hubiera una intención bastante negativa contra él. Y hombre, una cosa es que tengas algo que mejorar dentro del videojuego, y otra cosa es que básicamente nos lo vendieron como el peor videojuego de todos los tiempos. Según algunos medios de comunicación, era un desastre. Repito, para los revenidos del siglo XXI, para la gente que no atiende, ni lee ni escucha antes de responder, claro que el videojuego tenía cosas que mejorar. Había decisiones de diseño donde, por ejemplo, tú, para los viajes espaciales, no podías sobrevolar entre planetas, y eso la verdad que es una carencia bastante importante en un videojuego espacial. Eso yo de hecho era una de las cosas que esperaba. Ahí tenéis los vídeos donde era una de las movidas que más me interesaba, el poder sobrevolar todo ese universo, y al final pues era algo que se quedaba en las órbitas de los planetas, bien de entrada o bien de salida. Es como que le faltaba un poco de mejora ahí. Ahora eso va a llegar con una actualización, y yo la verdad que me la voy a fumar, lo tengo clarísimo que me lo voy a fumar. Aplicará para el videojuego base. Aunque también os digo una cosa, eso a mí me da la sensación de que lo vamos a seguir utilizando 4 o 5 personas, y el resto, el ser humano promedio normal, utilizará el viaje rápido. ¿Por qué? Pues porque es muy pesado hacer todo eso manualmente, pero bueno, ya sabéis. Para cerrar, os comento que sobre la expansión nueva, este nuevo DLC que se aplica para todas las plataformas, ya se han revelado los logros y trofeos que va a haber. El videojuego base tiene los mismos logros y trofeos en PlayStation que en Xbox, ¿vale? Lo digo sobre todo para nuevos usuarios. Pero la expansión añade 20 nuevos. Son 20 nuevos logros. Y en este caso están relacionados con la mejora del androide, que vas como con un androide a tu lado y le puedes subir de nivel y ciertos parámetros y cosas. Básicamente consiste en mejorarlo a tope. Luego también hay varios relacionados con las incursiones. Con esta nueva versión, con este nuevo lugar al que tienes que visitar, pues hay como unas incursiones, es una nueva mecánica, y bueno, pues tienes que realizar como 20 o 30 aproximadamente para desbloquear todos los logros. El resto son cosas más relacionadas con historia y construir como una especie de base para... yo creo que incluso también tiene que ver con la historia, pero bueno, no voy a revelar gran cosa. En fin, lo iremos comentando aquí. Antes de pasar al siguiente tema, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para un videojuego que está en Xbox pero que no parece que vaya a llegar a PlayStation, y la verdad que estaría muy bien que lo recuperasen. Se trata de Quantum Break, videojuego de Remedy que ya sabéis comparte universo con Control y también con Alan Wake. Pues este videojuego cumple 10 años, un título que la verdad no fue muy bien acogido. En general es un videojuego que acabó teniendo una recepción bastante fría, y cabe decir que también es un videojuego que tenía algunas decisiones de diseño un poco discutibles, sobre todo el hecho de que básicamente te metieran una serie de televisión entre capítulo y capítulo. A veces era bastante increíble tener que tragarse todo eso, pero luego lo que es el videojuego en sí, la verdad que tenía mecánicas y cosas bastante interesantes a nivel técnico, a nivel mecánico, como acabo de decir, donde ya podíamos observar cosas que luego se aplicaron en Alan Wake 2 y que sin embargo pues aquí nunca fueron valoradas.
¡Feliz aniversario! Lo que también cumple años es precisamente el programa de retrocompatibilidad en Xbox, porque desde luego que es uno de los programas más interesantes que han promovido durante las últimas etapas de la generación pasada y también durante esta generación. Cabe decir que se recuperó el programa para unos cuantos videojuegos adicionales, pero nunca más se volvió a saber. Parece que ese programa está de vuelta este año. Parece que este año podríamos tener nuevos videojuegos clásicos que volverían a poder disfrutarse a través del ecosistema Xbox, y esto aplicaría incluso para el PC. La cuestión es que en las últimas horas han sucedido movimientos bastante extraños. Algunos videojuegos que habían desaparecido de la tienda completamente, que ya no se podían adquirir ni comprar, aunque si ya los tenían los podías seguir disfrutando, han regresado, y es como que incluso tenían precios, fechas de lanzamiento y otra serie de cosas bastante extrañas. Por ahí andaba el Prince of Persia en las arenas del tiempo y algún que otro título más. Esto luego fue completamente eliminado, pero muchos usuarios que se dedican a ver un poco este tipo de temas sacaron capturas y era como un movimiento bastante extraño porque hubo edición en esas fichas, es decir, cambiaron bastantes cosas. Ahora pues los videojuegos lo vais a ver que no están disponibles para su compra, que simplemente si lo tenéis lo podéis instalar y punto pelota, ya está. Y claro, pues esto ha levantado las alarmas de que algo de manera interna se está moviendo. Y sí, parece que el programa de videojuegos clásicos podría estar regresando, no solamente con títulos nuevos, sino incluso títulos que antes se podían comprar en Xbox, pero que con el paso de los años pues ya no eran una posibilidad, porque se perdía la licencia o cualquier cosa por el estilo. Hay varios videojuegos que a día de hoy pues son retrocompatibles en Xbox, pero que no cabe la posibilidad de comprarlos o de adquirirlos, simple y llanamente que si los tenías en físico o digital pues los puedes seguir jugando y ya está. Ojalá que sigan por ahí y ojalá que tengamos una grata alegría con esto a finales de año. De hecho, esto es un melón bastante curioso que habría que abrir precisamente en algún vídeo dedicado o algún directo de charla. La cuestión es que Xbox está abandonando las exclusividades, eso queda claro, ¿verdad? Bien. Pero el caso es que luego hay otra forma de exclusividad que la gente no suele valorar ni tener en cuenta. Los juegos clásicos. Hay muchos juegos clásicos en Xbox que dentro del mundo de las consolas solamente puedes jugar ahí. Videojuegos como por ejemplo el reclamado Final Fantasy XIII. Hay mucha gente en redes sociales que le pide a la compañía que haga un remaster de Final Fantasy XIII para poder jugarlo en PlayStation 5. Es curioso, la saga Final Fantasy y otras, como por ejemplo Silent Hill, donde más títulos puedes jugar es precisamente en Xbox. ¿Pero por qué? Pues por esto, por la retrocompatibilidad, por el sistema de videojuegos clásicos. Y esto es algo que no se valora nunca, es algo que no se habla prácticamente en ninguna parte y que yo la verdad disfruto como el que más. Cambiamos de tema y ahora vengo a deprimiros del todo. Lenovo Legion Go 2 ha subido casi un 50% su precio en apenas unos meses. Estáis escuchando bien, una plataforma portátil que ya de por sí cabe decir que era bastante cara. Es la clásica plataforma PC de mano, ¿vale? Es ese tipo de sistema. La cuestión es que esto estaba valorado en unos 1.349 dólares aproximadamente. Y con el paso de los meses ya se ha situado en 1.999 dólares. Casi 2.000 pavos por un sistema que hace unos meses estaba a un precio completamente distinto. Esto da absoluto miedo, esto da absoluto pavor sobre lo que va a ser el futuro de esta clase de sistemas y sobre todo del mundo de las videoconsolas. Es de auténtico loco. Aquí en España, por ejemplo, esto pues ha cambiado de precio de unos 1.700 euros a casi 2.500. Es una auténtica locura también. Entiendo que por esto hay sistemas, por ejemplo, como Steam Machine, que se tenía que haber lanzado ya hace meses, que todavía no han querido anunciar su precio ni fecha de lanzamiento al mercado, porque la verdad que las cosas no pintan demasiado bien. Al final tendrían que poner un precio que estuvieran modificando constantemente, y han preferido esperar un poco a la evolución del mercado. Yo veo esta clase de cosas y me paro a pensar precisamente si vale la pena a día de hoy pensar en necesitar una videoconsola de nueva generación durante el próximo año 2027. ¿Vosotros pensáis realmente que necesitamos que saquen nuevos sistemas tal como se está poniendo la cosa?
Yo, si el rango de precios va a ser si el rango de precios se va a mover en casi los 2000 pavos, casi que prefiero que no me lancen videoconsolas el año que viene y que se esperen 3 o 4 años si hace falta, porque madre mía, qué panorama. Para ir cerrando, las cosas en PlayStation también están cambiando. Particularmente, ya sabéis que en el canal tratamos una información que venía del medio Bloomberg, donde se decía que Sony estaba dejando atrás el sacar sus videojuegos para un solo jugador en el mundo del PC. Esto ya parece que se está materializando en algo visible. En diferentes páginas de estudios de desarrollos internos que tiene PlayStation, ya las referencias al PC han desaparecido. No en todas, obviamente van a seguir trabajando con el mundo del PC. Yo dije que una vez se entra ahí, no se sale. Puede salir parcialmente con algunos títulos, pero no del todo. Los videojuegos multijugador y con temas que necesitan comunidades grandes y todo eso van a seguir ahí. Pero el punto es que ya las referencias al PC en varios estudios han desaparecido por completo. Y luego pues hay algunos que todavía se siguen manteniendo, como es el caso de Nixxes, que es un estudio que a día de hoy mucha gente ve peligrar. Os comento que aunque este estudio de desarrollo lo ficharan en su momento para trasladar videojuegos de consola a PC, no se dedica exclusivamente a eso. Es un estudio también de soporte en múltiples aspectos técnicos. Nixxes no solamente se dedica a llevar un videojuego de consola a PC, también se dedica a temas de rendimiento y múltiples atajos que por supuesto van a servir mucho a los estudios de desarrollo. Mismamente ha estado inmerso en desarrollo de videojuegos recientes simplemente por unas meras cuestiones técnicas, porque son básicamente esos, técnicos, son básicamente adaptadores y también son gente que al fin y al cabo puede trabajar con videojuegos de terceras compañías cuando necesitan soporte para llevar videojuegos a PlayStation 5 o PlayStation 6 en el futuro, también puede ser. Con lo cual yo no creo que este estudio de desarrollo esté en peligro, básicamente porque es que no hay casi estudios en la industria que te hagan las cosas o un trabajo tan rematadamente bien como el que suelen hacer esta gente, o al menos casi siempre. Pero vamos, que en resumidas cuentas, los movimientos apuntan a que la información de Bloomberg era correcta, que los videojuegos de un solo jugador de PlayStation, de momento, no se están trasladando al mundo del PC. Aunque hay aquí alguna cosa un poco extraña, como por ejemplo es el caso de Saros. Ese videojuego sale a finales de este mes. Le preguntaron a los desarrolladores sobre la versión de PC. Y estos han respondido de una manera un tanto peculiar. Han dicho que de momento están centrados en la versión de PlayStation 5. Y claro, eso es bastante extraño. Si no tienes pensado sacarlo al PC, descartarías directamente eso. No sé, quizá es que todavía no pueden comunicarlo, pero ha sido como algo un poco casi contradictorio. Pero bueno, iremos haciendo un seguimiento si la cosa cambia o si el medio Bloomberg no tenía razón, lo cual la verdad me sorprendería bastante. Pero en la caja de comentarios podéis dejar todas vuestras opiniones sobre este tema y lo demás que hemos comentado en este vídeo y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.